Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí en la librería Tercios Viejos. Quería dar las gracias a los hermanos Rodrigo y también, como no, a Lúcar y a su equipo, que al final vengo de su mano, de Galan Books. Y igualmente quiero dar las gracias a los colaboradores del libro, que en realidad son tan autores como yo, aunque sea un poquito menor escala. Comentar, para ubicar un poco cómo ha sido la elaboración de este libro. La elaboración, la redacción y la edición de Por España me atrevo ha sido bastante complicada, porque como a nadie se nos escapa, con el tema del coronavirus, que ha tocado en la línea de flotación el 100 aniversario de la fundación de la Legión, todos los actos, todos ellos mucho más importantes que esta humilde obra, han quedado tremendamente ensombrecidos. Y aunque este proyecto nació en el año 2018 tomando unas cañas con el Cabo I Manzaneque en Málaga, pues el caso es que nos las hemos visto y nos las hemos deseado para reunir las colaboraciones, para realizar los pocos viajes que he podido realizar. Y bueno, quiero un poco también poner en antecedentes las dificultades que ha supuesto ello de cara pues a poder lograr la idea que teníamos fijada. Como bien dice al principio el general Yago, que desde el primer momento avaló esta obra y ha impulsado el proyecto, en realidad la historia de las operaciones especiales de la Legión es básicamente la aportación de la Legión al mundo de las operaciones especiales. Hay otras aportaciones, puede ser con los grupos de caballería, puede ser con la artillería, y esto sin duda es un poco el tuétano con el que podemos definir las unidades de operaciones especiales de la Legión. Coincidimos todos en que la clave es la L legionaria es lo que da sentido y lo que configura todo el espíritu de estas unidades, y sobre todo esta obra es un homenaje a los pioneros que han sido gente muy desconocida. Ha sido un trabajo muy duro, igual de duro que de anónimo, que yo creo que hasta la fecha de hoy pues no ha tenido un reconocimiento público y no ha sido recogido como corresponde en un libro o en un formato de editorial. ¿Cuándo nacen las operaciones especiales en la Legión? Con la Legión siempre se dice que cuando nace la Legión ya es una unidad especial, y ello despierta recelos. Lógicamente, cuando nacen las unidades de operaciones especiales legionarias, es como se suele decir que nace una unidad especial dentro de otra. Ello, a su vez, el mismo recelo que provocó el nacimiento de la Legión entre unidades regulares, de guarnición, peninsulares, se puede decir que lo ocasionó el nacimiento de las unidades de operaciones especiales dentro del propio tercio. La Legión ya estaba consolidada, pero de alguna manera nacía algo distinto que se escapaba un poco al control clásico de los coroneles de los tercios. Hay un antecedente que señala muy bien el coronel Tobar, que viene de los tiempos fundacionales. Se refiere a lo que se llamaba los hijos de la noche, que implica a un legionario de origen ruso, y al final es un poco el heredero de aquellas encamisadas de los tercios en los que, buscando la lluvia, la noche, el frío y las peores circunstancias, cuando se supone que el enemigo va a estar más guarecido, es cuando sale el soldado español a presentar batalla. Por lo tanto, existe siempre un antecedente con estas circunstancias de nocturnidad y de aprovechamiento de circunstancias. ¿Cuándo vuelve a producirse un hecho similar o cuándo se puede recoger un poco esta herencia? Se habla también de que en la Guerra Civil se dan episodios de golpes de mano, episodios de incursiones rápidas por parte de unidades legionarias, pero no es hasta el comienzo de los años 70 cuando podemos ver realmente la acepción operaciones especiales asociada a unidades legionarias. En aquellos momentos ya había terminado la guerra de Sidibni de los años 57, 58. En este conflicto, de alguna manera, asoman conceptos de guerra totalmente nuevos, como por ejemplo los primeros fusiles CEDME, hay saltos de combate de la recién nacida brigada paracaidista, hay bajas en la brigada paracaidista y en los tercios, y tras un periodo de paz nos encontramos con que en los años 70, ya fundada la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, se comienza a preparar oficiales y suboficiales que van a conseguir la diplomatura en este curso.
En aquellos momentos, en los tercios, la escala legionaria cubre todas las vacantes de suboficial y son oficiales diplomados en operaciones especiales, jóvenes, con prácticamente recién salidos de la Academia General de Zaragoza, los que una vez finalizado el curso se incorporan a los distintos tercios. En aquellos momentos se da también la circunstancia de que cuando vuelven a producirse incidentes con las bandas, incidentes con el Frente Polisario, con personal armado que cruza la frontera en un sentido y en otro, tradicionalmente la unidad que planta cara o que da respuesta a estas incursiones y a estos pequeños incidentes son los grupos ligeros de caballería. Lógicamente son unidades mecanizadas, son las unidades más rápidas y las que pueden en un momento dado desplazarse con cierta garantía a los distintos puestos. Hay que tener en cuenta que hablamos de una extensión muy grande, con muy poco personal para guarecerla, siempre muy distanciados entre sí y que plantea un reto a la organización y a la logística española. Estos grupos ligeros de caballería, aun siendo los más rápidos, pues para cuando llegan a un puesto, a Tifariti, cuando cruzan la Sagia o cuando tienen que hacer frente a incursiones que son básicamente de unas pocas horas, pues siguen llegando tarde. Pero coincide con la aparición de los primeros oficiales diplomados en operaciones especiales que llegan los primeros helicópteros, los primeros UH, la primera unidad de helicópteros de la entonces también incipiente FAMET, hace presencia en el Sáhara español, y este vector de despliegue aéreo es un poco lo que los anglosajones llaman el game changer, el factor multiplicador que va a cambiar un poco las reglas del juego. ¿Qué permiten los helicópteros? Pues el famoso UH-1H, que cambia las junglas de Vietnam por la arena sahariana, va a permitir un despliegue mucho más rápido, mucho más directo de patrullas de reconocimiento. Igualmente va a poder cambiar estas pequeñas unidades de posición muy rápido y de la misma forma pues las va a poder replegar finalizadas sus misiones de patrullaje o de interdicción. En aquellos momentos ocurre también, lo cuento en el libro, lo narra el coronel Perote, que el entonces teniente coronel Íñiguez, que después ocuparía un alto cargo en el Ministerio de Defensa y cuyo hijo acaba de sacar también ha sacado recientemente el otro general Íñiguez un libro de operaciones especiales muy interesante del ejército español, pues el padre, el teniente coronel Íñiguez, crea una dependencia directa de estas pequeñas secciones con el cuartel general del Sáhara. La sección que va a acabar comandando, en realidad es una compañía, el entonces teniente Perote, pasa a depender directamente del cuartel general del Sáhara. Esto está muy bien en el aspecto de que cuenta con el aval de la máxima autoridad militar en la zona, pero por otro lado se da la circunstancia de que al coronel del tercio, a los tenientes coroneles de las banderas, les hace poca gracia que haya un grupo de guerrilleritos, como les llamaban un poco despectivamente, que se salta un poco el conducto reglamentario y que empieza a funcionar de una manera un tanto independiente al funcionamiento clásico del tercio. Puede parecer hoy día algo un tanto, no sé si ridículo o nimio, pero, por ejemplo, se incrementan los ejercicios de tiro, se hacen operaciones nocturnas, hay tiro nocturno, y entonces hay que molestar, digámoslo entre comillas, a los distintos servicios de los tercios, personal de munición, de vehículos. La furrilería tiene que estar funcionando a horas en las que tradicionalmente pues no funcionaba. Y ello pues va a crear problemas. Los avances obtenidos son muy significativos. Se puede dar respuesta tanto en el tercer tercio, que está en el Ayun, como el cuarto, que está en Villa Cisneros. Se ofrece una respuesta real, efectiva y en un tiempo muy corto a estos incidentes que veníamos comentando que se suceden. Estas pequeñas secciones de operaciones especiales, en el caso del tercer tercio podemos hablar más de patrullas de reconocimiento, y en el caso del cuarto tercio, que viene muy bien narrado por el general Blond, podemos hablar de las primeras secciones de operaciones especiales. Pues lógicamente tienen un éxito muy grande, pero al poco tiempo de nacer, con el repliegue español del territorio del Sáhara, el tercio se establece en Fuerteventura, el tercer tercio, con mucho personal proveniente del Sáhara, se establece allí. Queda un poco en suspenso esta incipiente actividad, pero una persona clave en todo este asunto, que es el entonces coronel Payás, digamos que proyecta dos vectores fundamentales
en lo que es el fundamento de este libro. Por un lado, el coronel Pallás, tenemos que recordar que es medalla militar individual con 16 años en la Guerra Civil, en una unidad de montaña. Ha estado en el Sáhara, ha sido fundador de la Brigada Paracaidista, ha saltado, es una persona condecorada hasta el infinito y más allá. Cuando él se hace cargo del tercer tercio, ya tiene dos cosas muy claras. Por un lado, la pervivencia o la necesidad de recuperar de una manera más profesional y más organizada las unidades de operaciones especiales, y por otro lado quiere crear un centro de excelencia formativa académica para todo el personal de la escala legionaria, de tal manera que se pueda ascender con garantías de formación, que haya un centro único, que haya unas pruebas, unos cursos estandarizados y que todo ello le dé continuidad a la Legión, lo que viene siendo la doctrina de más vanguardia en el ambiente militar. El tercer tercio, como hemos dicho, tiene mucho personal del Sáhara, mucho extranjero, gente muy preparada, gente muy bregada. La vida en Fuerteventura es muy dura, muy dura. Comentaban que se solía conceder un pase de fin de semana por bandera y muchas veces ni se pedía. La propia isla tampoco da muchas oportunidades, aunque se tenga ocasión de salir de permiso. Y al de poco tiempo, el cuarto tercio vuelve a ser organizado como tercio de apoyo y va a aparecer en Ronda esta nueva unidad legionaria, inicialmente con destinos de depósito y de instrucción. El coronel Pallás ascenderá a general, como general de brigada va a ser general subinspector de la Legión, y una vez que se establece en Málaga, él ya puede dar forma y puede hacer reales sus propósitos. Se va a crear la Academia de Formación de Mandos Legionarios, cita en la bellísima ciudad de Ronda, y comienza en el año 81 la existencia de un grupo que va a ser la UOL, la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión. Para tal fin se va a buscar a una persona que se considera idónea, es el capitán que le va a dar forma y le va a dar vida a esta unidad. Se va a contar con personal de los tercios, sobre todo Fuerteventura, y va a haber un primer núcleo de entidad tipo compañía que va a empezar a funcionar y va a empezar a operar con estándares propios de las operaciones especiales. Con el fin de conseguir que haya mandos legionarios que nutran esta unidad, pues se va a buscar que aquellos cabos primeros, también aparece en el libro, que tengan aprobado el acceso al curso de sargento, habrán de presentarse al curso de operaciones especiales o de educación física, que son las dos grandes carencias en este momento para los mandos legionarios, con el fin de poder dotar a los tercios de personal especializado, ya que a veces también la vida de guarnición de los distintos tercios pues había provocado una cierta relajación operativa. Entonces se empieza a funcionar, el éxito es desde el primer momento absoluto, pero también una vez más surgen nuevos recelos. La creación de la UOL, que inicialmente va a estar acuartelada en Ronda, no cuenta con material, como dicen ellos, como dice el hoy general Gordoa. Al principio no teníamos ni CEDMES, tienen que andar con los FR8, con los CEDMETONES, y de hecho en una visita llega un alto mando militar y pensaba que eran todos tiradores selectos porque los ve a todos con fusiles de cerrojo. Ni siquiera tenían muchas veces munición, se empieza a funcionar, pues buscándose la vida al mejor estilo legionario, y se hace precisa la incorporación por primera vez de suboficiales provenientes de la Academia General Básica de Suboficiales. Como hemos comentado, la escala legionaria nutría, de cabos primeros hasta los empleos de oficial se nutrían de esta escala, pero por primera vez, ante la necesidad de mandos diplomados en una especialidad tan concreta y con un requerimiento tan alto de destrezas y conocimientos, hay una primera tanda de sargentos provenientes de la Academia General de Básica Suboficiales del Talar que se van a incorporar. No lo tuvieron fácil. El entonces sargento Formoso, hoy comandante Formoso, lo explica muy bien en el libro. El capitán Castillo y el general Pallás lo reciben de mil amores, pero la integración es muy complicada. Ellos, por decirlo de alguna manera, están sometidos permanentemente a prueba y a examen, se les mira con lupa, pero hay una simbiosis muy curiosa y muy interesante que nace de la convivencia entre cabos primeros que provenían de los tercios con muchísimos años de experiencia y estos primeros suboficiales que vienen de la Academia del Talar.
Los cabos primeros y los cabos van a aportar experiencia, van a aportar tradición legionaria, van a aportar el espíritu que debe nutrir cualquier unidad legionaria, y los sargentos lo van a complementar con una juventud y una formación técnica altísima. Como digo, el experimento, pues para desgracia de algunos que querían que no saliera bien, es perfecto, y además a esta primera unidad del capitán Castillo se le va a conceder la posibilidad de que todo el mundo tenga la aptitud paracaidista. Esto es algo nuevo porque por primera vez va a haber una unidad de operaciones especiales que va a ser totalmente paracaidista. También habrá muchos problemas, son famosas las anécdotas del general Payás, fundador de la brigada paracaidista, cuando primeros y pequeños contingentes de legionarios arriban en instalaciones de la brigada paracaidista o en la escuela de paracaidismo, no se les da alojamiento o no se les facilitan las cosas. El general Payás a las 2 de la mañana sale de ronda en su vehículo oficial, se presenta allí y a ver quién le dice a un medalla militar individual, veterano del Sáhara y general e inspector de la nación, a ver quién le dice que no va a alojar a sus legionarios. Poco a poco se van salvando las dificultades y lo que viene siendo un experimento de una pequeña unidad se consolida y ya se empieza a pensar en una bandera. En el año 85 va a aparecer la bandera de operaciones especiales como tal, aumenta la dotación de personal, siguen incorporándose suboficiales, la mezcla de mandos legionarios y mandos profesionales de academia sigue siendo una constante, los resultados son muy buenos, pero como sigue habiendo una necesidad de mandos legionarios, se convoca el que va a ser el primero y único curso de operaciones especiales de la Legión que va a tener lugar fuera de las instalaciones de la escuela de la MOE de Jaca. Va a tener lugar, la base va a estar en Ronda, pero bueno, se van a mover por muchos sitios. Y de este curso, que tiene una gran tasa de bajas por la dureza del mismo, van a salir, al final saldrá un sargento y unos cuantos cabos legionarios diplomados en operaciones especiales. Ello va a permitir reforzar la recién nacida bandera y se va a poder contar con los mandos suficientes para que ya las 3 compañías y la unidad de apoyo pues comiencen a prestar servicios con todas las garantías. Hay que tener en cuenta que sobre todo en la unidad de operaciones especiales de la Legión, tanto los tenientes como los sargentos que llegan de la academia se enfrentan a un panorama que a mí siempre me ha causado muchísima curiosidad, porque tenemos que pensar que jóvenes suboficiales y oficiales de 20 y pocos años tienen que ponerse al frente de gente con muchísima mili, con mucho tercio y con nacionalidades distintas, formaciones distintas. Tenemos al sargento Prosper Lejeune, que ha sido oficial en los paracomandos belgas, que tiene experiencia real de combate. El cabo primero Stephen Alder, cabo primero de origen norteamericano, un verdadero experto en todo tipo de material. Tenemos al caballero legionario Parviz Sardari, que ha sido oficial de la Guardia Presidencial del Shah en Irán y se ha alistado a la Legión Española, y así un sinfín de personal extranjero y español con un bagaje legionario muy fuerte. Y estos jóvenes oficiales y suboficiales deben ponerse al frente y deben liderarlos. Hoy día estas cosas, hoy que se habla tanto del coaching y del liderazgo, yo personalmente me pongo en la tesitura de estos mandos y el reto pues es tremendo. Todo sale bien, la prueba de ello es que no hay ningún problema, y de hecho comienza a ocurrir una cosa que posteriormente se va a tomar con total normalidad, pero que es la celebración de maniobras con unidades extranjeras. El capitán Castillo, que es un hombre de un encanto natural infinito, es un embajador de la Legión y de la unidad fantástico, y dice la leyenda que coincide con el agregado militar norteamericano en un viaje en tren y le convence para que se hagan unas unidades, para que se hagan unas maniobras conjuntas, serán las primeras Trabuco, con personal de las fuerzas especiales. Hay fotos en el libro, la calidad fotográfica de Galland y la apertura de los archivos de los protagonistas ha permitido que las fotografías y las ilustraciones que acompañan el libro son fantásticas, la mayoría de ellas son inéditas, y por primera vez vamos a ver a miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión y después de la BOEL realizar maniobras con miembros de las Fuerzas Especiales norteamericanas, Rangers, grupos especiales de los Marines, Legión extranjera francesa, paracaidistas alemanes. Ya a partir de entonces va a ser un
proceder muy continuo. Se va a conseguir también una cosa que gustaba mucho entre los legionarios, que es la posibilidad de obtener los distintos Rokiski, si se cumplían las condiciones de salto, con el número de saltos en las aeronaves extranjeras correspondientes. Y va a haber lo que entonces se llamaba cross-training, se va a poder ver cómo funcionan unidades de otros países y se va a poder también evaluar el material. Se llega un momento con la consolidación de la bandera de operaciones especiales, se van incorporando los distintos tenientes coroneles, como aparece en el libro, todos ellos de grandísimo prestigio profesional y personal, y se continúa la especialización del personal. Se van a crear especialistas de montaña, especialistas de buceo. Posteriormente, la primera COE va a ser la responsable del grupo de especialistas de montaña y de buceo, la segunda COE lo será de las patrullas de combate y la tercera de las patrullas de reconocimiento especial en profundidad. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las COEs, estamos hablando de personal profesional con contratos inicialmente mínimos de 2 años y aptitud paracaidista. Ello va a permitir, lógicamente, que el personal se especialice más. Hay ocasiones en que las tasas de reenganche son muy altas y, por lo tanto, se va a conseguir contar con un personal muy bueno y muy especializado. Tenemos que tener también en cuenta que, aunque ya ha desaparecido la escala legionaria, va a haber cabos primeros que van a poder pasando los exámenes previos a la Academia General de Suboficiales, y la bandera sigue su andadura, yo creo que como una unidad de primera línea y de referencia permanente. La vida tiene muchas similitudes con cualquier otra COE. Estamos hablando de fase de agua, fase de nieve, estamos hablando de supervivencia, prueba de la boina, maniobras, saltos paracaidistas, y llega un momento en que no la bandera de operaciones especiales, sino que todas las legiones de alguna manera puesta en entredicho. Y es cierto, ya se puede decir hoy día que llega a estar en el papel de la mesa del Ministro de Defensa la disolución de la Legión. Probablemente de modo providencial o porque así lo quiso el destino, con el conflicto de Yugoslavia, con el conflicto de los Balcanes, el ejército español y los políticos españoles se ven en la necesidad de contar con una fuerza profesional preparada que se la pueda mandar a una zona de conflicto en la que sin duda hay que asumir que pueden producirse bajas. Las reglas de enfrentamiento, las ROE, son realmente limitadas y la situación en la que se mandan los primeros legionarios es tremendamente desconcertante, porque es personal que va armado, pero no se sabe muy bien cómo va a funcionar aquello. Se envían unas primeras patrullas de reconocimiento y el resultado es tan bueno, el desempeño de la Legión y concretamente de la bandera de operaciones especiales en Yugoslavia es tan bueno, incluso muchas veces grupos tremendamente especializados no van a ser destinados a labores de operaciones especiales, sino que se van a integrar en unidades legionarias de infantería tradicional, pero el desempeño es tan bueno que hoy se dice, y creo que se puede afirmar sin temor a equivocarnos, que Yugoslavia pues salva a la Legión. Y entonces se ve que existe la necesidad de contar con una fuerza de ese tipo. Hoy día ya tenemos un ejército profesional, pero tenemos que ponernos un poco en la tesitura de aquellos años. Posteriormente, el último teniente coronel que tiene la bandera, teniente coronel Varela, le tocará cerrar la bandera y queda despojada su carácter legionario, pasando a integrarse en Alicante como un GOE más dentro del mando de operaciones especiales. Este teniente coronel hace una especie de lanza como un aviso, hace una pequeña profecía y dice que si él alguna vez es geme, la bandera de operaciones especiales recuperará su carácter legionario y dejará de ser GOE. Quiso el destino que el entonces teniente coronel Varela acabara de geme y, gracias a Dios, hace escasamente un par de años o por ahí, la bandera de operaciones especiales recupera su carácter legionario y vuelve a ser una unidad legionaria de pleno derecho, aunque siga integrada en el acuartelamiento de Alférez Rojas Navarrete dentro del mando de operaciones especiales. Curiosamente, con lo que cuesta poner en marcha la unidad de operaciones especiales y posteriormente la BOEL, no es hasta que se integra como GOE 19 Maderal Oleaga en el MOE que comienzan a sucederse ya de manera continua misiones de todo tipo y en todo tipo de países. Va a haber misiones en Irak, en Afganistán, en Líbano,
Y aunque no se tratan en este libro, porque ya eso sería un material propio de un libro del GUE 19 o del Mando de Operaciones Especiales, sí que de alguna manera el libro pretende ser un homenaje a aquellos primeros pioneros que permitieron que con su trabajo anónimo, sin ir más lejos de las navetas, o en el mejor de los casos de San Gregorio o de Chinchilla en Albacete, pues posteriormente haya habido unidades consolidadas que puedan hacer un trabajo de asesoramiento, de operaciones especiales en cualquier entorno, en cualquier país y en cualquier circunstancia. Y es por ello que bueno, pues de alguna manera este libro rinde homenaje, recoge la historia de las operaciones especiales de la Legión, pero rinde un sentido homenaje a aquellos pioneros que como decía, ya lo he dicho antes, el hoy general Gordoa, pues no tenían ni CEDMES. El libro yo creo que es una obra interesante para todo aquel que le guste la historia legionaria, la historia de las operaciones especiales. Creo que cubre una parte de la historia de la Legión desconocida. Y bueno, pues si alguno tiene algo más de interés, se lo recomiendo. Galland Books, una edición maravillosa, y allí tiene toda la información que puede desear. Muchas gracias. En tema de operaciones especiales y de operaciones que hayan realizado unidades de operaciones especiales españolas, el libro de referencia es del hijo del teniente coronel Íñiguez, que estaba en el cuartel general del Sáhara, que luego fue general también, que tiene un libro que se llama Las operaciones especiales no todas contadas del ejército español. La Legión y la bandera de operaciones especiales, por ejemplo, tienen una misión, la cual yo circunstancialmente formé parte, pero que es muy desconocida, aunque no llegó a realizarse. En el año 94 tiene lugar el genocidio en Ruanda entre Hutus y Tutsis, y ya cuando se va viendo que aquello pues va a acabar en un drama, hay un evento que hoy día ya no se recuerda, en el que unas monjitas, unas misioneras que se encuentran en Ruanda quieren contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, llaman a España, y parece ser pues que pasa pues lo que ha pasado muchas veces en este país, pues que llaman el viernes por la tarde y allí no hay nadie, allí no atienden, llame usted el lunes, vuelva usted mañana. ¿Qué ocurre? Que finalmente, ante la gravedad de la situación, y que yo creo que las monjitas recurren a alguna otra fuerza, estaban los belgas por allí, los belgas habían tenido encontronazos muy muy fuertes, algunos de ellos habían sido salvajemente torturados y mutilados defendiendo algún edificio, alguna instalación. Finalmente el gobierno español abre la posibilidad de la participación española. Como he dicho, no se produce esta participación, pero sí se nos convoca al equivalente más o menos a 2 patrullas de combate, se alistan 2 Hércules en Málaga, se nos entrega material, pasamos un fin de semana haciendo ejercicios con armamento, teóricas de Ruanda, personal, instalaciones, aeropuerto, y realmente pues estábamos todos muy contentos de si hubiéramos podido ir. No se fue, pero tenemos que también pensar que en aquellos años ya el hecho de que el ejército español o el gobierno español considerara una intervención a esa distancia, y era una intervención de combate, de hecho hubiera sido la primera misión española militar en el extranjero, no dependiente de Naciones Unidas, ni de la OTAN, ni de nadie, hubiera sido la primera misión militar española en el extranjero desde la División Azul. Finalmente los belgas expatriaron a nuestro personal y no hubo que ir, pero ya se va viendo una vocación de intervención que va a tener lugar después ya de seguido. Sí hay personal en el GUE 19, que viene de la BOEL, ya hay mucha información en internet, aparece alguna foto también, que van a tener actuaciones. En Nayaf va a haber un pequeño grupo de tiradores que en conjunción con personal de los famosos Blackwater y de los Marines y Delta Force van a estar días y días relevándose en el tejado con los fusiles de precisión, manteniendo una zona a raya con una garantía a la población civil y un éxito tanto en la eficacia de los disparos como en la manera de operar, pues que es un ejemplo clarísimo de cómo funciona el soldado español. Los legionarios, como la brigada paracaidista, como cualquier militar español que ha servido en el extranjero, una de las cosas que tenemos y que nos ha acompañado siempre y siempre nos acompañará, pues es que la población civil nos quiere muchísimo. Pasó en Yugoslavia y ha pasado en todos los lados. Entonces, aparte de la dimensión puramente militar, en la dimensión humanitaria, pues hemos jugado siempre la Champions, y yo creo que eso también hay que remarcarlo. No, hay una brigada legionaria, que es la brigada legionaria, que está en Viator, pero la bandera posteriormente cambió mucho la organización. Cuando yo estuve en los años 93-94,
La bandera, los tercios eran como un regimiento y la bandera como un batallón. La abuela ha sufrido bastantes reorganizaciones, pero cuando en el momento en que estaba yo contaba con 3 COEs, que eran 3 compañías y una unidad de apoyo, que era un poco el equivalente, como digo, a un batallón o lo que viene siendo una bandera, como era la 10ª bandera hermana, que estaba también en Ronda. Posteriormente, como digo, se reestructuró tras marchar yo, porque incluso se aumentó el rango de los mandos que iban a ser jefes de equipos operativos. Entonces se empieza a ver a tenientes, a capitanes y a comandantes en equipos operativos, equipos más pequeños, con personal de más graduación y también en funciones. De hecho, creo que hubo hasta alguna patrulla, algún equipo que era puramente de mandos. Y a día de hoy me imagino pues que sigue un poco el esquema del resto de MOEs, porque de hecho comparten acuartelamiento, la mayoría de las misiones, material, etcétera.